Se ha dicho que todos los seres humanos, al momento de morir, disponemos de un momento para ver pasar toda nuestra vida frente a nuestros ojos y revivir los acontecimientos importantes de nuestra vida, que ese momento final se expande de tal forma, que nos permite hacer una recapitulación y encontrarnos en paz respecto a todo lo que hemos vivido. Se ha dicho que, debido a la magia de ese revivir final, somos capaces de ponerlo todo en equilibrio y recuperar la belleza que se esconde en los sucesos más sencillos. La tierna flor que abre sus pétalos al sol del amanecer o el olor fresco de la tierra después de que ha llovido. La calidez del ser amado que duerme a nuestro lado o el brillo en los ojos de nuestros niños, cuando descubren con asombro los extraordinarios componentes del mundo. El poder sanador de un abrazo que se da en un momento de pesar o el inefable misterio de una noche estrellada. La risa de los que amamos o el estremecimiento de nuestro primer beso de amor. La magia silenciosa de la lluvia que se contempla a través de la ventana o la contemplación del fuego en la chimenea. El caer de las hojas del árbol, por un instante vivas y danzantes, bajo el hechizo del viento del otoño. En suma, la extraordinaria magia que se esconde detrás de las cosas ordinarias. En ese preciso instante, a las puertas de la muerte, descubrimos que en realidad estábamos ya muertos desde hacía mucho tiempo y solo allí, en ese momento final, despertamos del todo y recuperamos la emoción y sobrecogedora comprensión del milagro que significa estar vivos. Y entonces morirnos. Es una pena que la última recapitulación nos abra los ojos de la conciencia total, cerrados hasta entonces, y el milagro de la vida nos sea finalmente revelado solo para desvanecernos en el siguiente instante. Pero, ¿tiene que ser necesariamente así? ¿Esa es nuestra única posibilidad? ¿Sería posible, de algún modo, recuperar esa conciencia de la magia y el gozo de estar vivos, no para morir sino para vivir? ¿Para verdaderamente vivir? La respuesta es sí, si existe otra posibilidad. Podemos realizar a propósito el sanador viaje de la recapitulación y recuperar el poder y el gozo que alguna vez tuvimos, por el solo hecho de haber recibido el milagro de la vida. Este libro trata del proceso de recuperación de la pasión por la vida. Trata de las técnicas, métodos y resultados que dicho proceso entraña. Es una puerta abierta a esa búsqueda. Trata de ti y de tu vida. Si sientes la llamada, bienvenido al viaje. Víctor Sánchez. El camino tolteca de la recapitulación. El concepto de recapitulación. Con palabras sencillas podemos decir que la recapitulación es un método de autosanación consistente en revivir los acontecimientos de nuestro pasado de tal forma que podamos reparar el daño que en nuestro propio ser causaron muchos de ellos. Este daño se manifiesta por regla general bajo la forma de recurrentes conflictos emocionales. Asimismo, este daño energético produce una persistencia de las rutinas de nuestra personalidad que merma nuestra energía vital. La recapitulación es el remedio para esta enfermedad. Si atendemos el concepto de energía, se entiende por recapitulación toda una serie de procedimientos energéticos que reparan el daño que en el pasado haya podido sufrir nuestro campo energético. El fin último de la recapitulación es recuperar el estado que teníamos en el momento de nuestro nacimiento. Desde práctico, ello implica la libertad de elegir cómo vamos a vivir, dejando así de lado al hecho de integridad que un punto de vista ser y cómo vamos a estar repitiendo interminablemente las agotadoras rutinas internas impuestas por nuestro pasado. Los orígenes de la recapitulación se pierden en el tiempo. Las leyendas y los ritos de los pueblos indígenas, descendientes de los antiguos toltecas, nos hablan acerca de la profundidad y extensión del conocimiento desarrollado por los primitivos habitantes de Tula y otras poblaciones toltecas. Aún hoy en día sus descendientes llevan a cabo diversas prácticas que presentan una notable afinidad con la recapitulación. Cuando el indígena le cuenta al abuelo fuego la historia de su vida, está practicando una forma sencilla, aunque profunda de recapitulación, y es que el recuento que hace en voz alta ante el juego ritual no es simplemente un recuento intelectual de recuerdos ordinarios, sino que todo un caudal de sentimientos brota a través de sus palabras, permitiéndole así conectar y revivir la esencia de lo que le entrega, como ofrenda, al fuego al momento de hablarle. Esto es también una prueba de que la importancia de las vivencias pasadas como elementos influyentes en nuestra vida actual ha estado presente desde hace mucho tiempo en la conciencia humana. Tanto la psicología como el psicoanálisis ven en la observación del pasado un medio fundamental para conocer cómo es la persona en la actualidad.
A pesar de las enormes diferencias que existen entre el psicoanálisis y la recapitulación, es posible apreciar que la conciencia de que pasado es destino, es una constante en la historia de la humanidad. La definición que da el diccionario de la Real Academia Española del verbo recapitular es la de recordar sumaria y ordenadamente lo que por escrito o de palabra se ha manifestado con extensión. Como sinónimo aparece el verbo repetir, el cual nos da una idea clara y simple de lo que son más o menos las técnicas de recapitulación. Repetir, en el sentido de volver a vivir, y resumir, en el sentido de hacerlo en un menor tiempo, buscando la estructura básica. El desarrollo de las técnicas de recapitulación. El trabajar sobre el pasado e incluso la idea de revivir o rememorar el pasado como una fase del proceso de sanación son aspectos que están presentes en muchas y variadas prácticas terapéuticas, de la bioenergética a la hipnosis, desde la terapia corporal hasta el psicoanálisis ortodoxo, y desde la terapia primal hasta las prácticas espirituales de diferentes pueblos indígenas. Cuando hablamos del cuerpo energético nos estamos refiriendo a algo que es diferente al ego. Es diferente, asimismo, a esa percepción de nosotros mismos como algo que está ubicado dentro de nuestra cabeza. Es incluso distinto al propio cuerpo físico. El cuerpo energético es más amplio que nuestro cuerpo físico, lo que quiere decir que contiene partes que generalmente no vemos, como son, por ejemplo, la energía que rodea al cuerpo físico, conocida como aura, los sentimientos y el cuerpo de soñar. En definitiva, es el cuerpo energético el que siente y el que se conecta por sí mismo con lo que hay fuera. Es la contraparte del ego, el cual está básicamente conectado consigo mismo. El cuerpo energético es un gran misterio. No es posible determinar dónde comienza y dónde termina. Podemos vivir parte de sus infinitas posibilidades, pero nunca llegaremos a agotarlas. El hecho de poseer un cuerpo energético nos convierte en otro misterio dentro de todo el misterio que nos rodea. No tenemos fondo. Recapitulación es el proceso natural de restaurar energéticamente nuestro cuerpo energético de los daños provenientes del pasado. Es nuestro cuerpo el que realiza este acto natural. Consiste en recordar corporalmente y revivir los acontecimientos importantes de nuestra vida a fin de llevar a cabo un proceso de sanación que nos haga recobrar el estado de equilibrio e integridad energética que temamos al nacer. Todavía no has sido derrotado, dijo. Repitió la frase 4 o 5 veces, de manera que me sentí obligado a preguntarle qué quería decir con ella. Explicó que la derrota era una condición inevitable de la vida. Los hombres eran victoriosos o derrotados, y según eso, se convertían en perseguidores o en víctimas. Estas dos condiciones prevalecían mientras uno no veía, el ver disipaba la ilusión de la victoria, la derrota o el sufrimiento. Añadió que yo debía aprender a ver mientras fuese victorioso, para evitar el tener jamás el recuerdo de una humillación. Protesté, no era victorioso ni lo había sido nunca, en nada, mi vida era, si acaso, una derrota. Rió y arrojó al suelo su sombrero. Si tu vida es la derrota que dices, pisa mi sombrero, me desafió en broma. Argumenté sinceramente mi parecer. Don Juan se puso serio. Sus ojos se achicaron hasta convertirse en finas ranuras. Dijo que las razones por las que yo consideraba mi vida una derrota no eran la derrota en sí. Luego, en un movimiento rápido y completamente inesperado, me tomó la cabeza entre las manos colocando sus palmas contra mis sienes. Sus ojos cobraron fiereza al mirar los míos. Asustado, aspiré por la boca, profunda e involuntariamente. Soltó mi cabeza y se reclinó contra la pared, aún escudriñándome. Se había movido con tal rapidez que, cuando se relajó y se recargó cómodamente en la pared, yo seguía a la mitad de mi aspiración profunda. Me sentí mareado, incómodo. Veo un niño que llora, dijo don Juan tras una pausa. Lo repitió varias veces, como si yo no comprendiera. Tuve el sentimiento de que su frase se refería a mí, de modo que no le presté verdadera atención. Oye, dijo, exigiendo mi concentración total. Veo un niño que llora. Le pregunté si ese niño era yo. Dijo que no. Le pregunté entonces si era una visión de mi vida o solo un recuerdo de la suya. No respondió. Veo un niño, siguió diciendo. Llora y llora. ¿Es un niño que yo conozco? Pregunté. Sí. ¿Es mi niño? No.
¿Está llorando ahora? Está llorando ahora, dijo con convicción. Pensé que don Juan tenía una visión de un niño que yo conocía y que en ese mismo instante estaba llorando. Pronuncié los nombres de todos los niños que conocía, pero él dijo que esos niños no tenían que ver con mi promesa, y que el niño que lloraba era muy importante con relación a ella. Las aseveraciones de don Juan parecían incongruentes. Había dicho que yo prometí algo a alguien durante mi infancia, y que el niño que lloraba en ese preciso momento era importante para mi promesa. Le dije que sus palabras no tenían sentido. Repitió calmadamente que veía a un niño llorar en ese momento, y que el niño estaba herido. Luché seriamente por dar a sus afirmaciones algún tipo de hilación ordenada, pero no podía relacionarlas con nada de lo cual yo tuviera conciencia. No doy en el clavo, dije, porque no puedo recordar haber hecho a nadie una promesa importante, y menos a un niño. Achicó de nuevo los ojos y dijo que el niño que lloraba en ese preciso momento era un niño de mi infancia. ¿Era niño durante mi niñez y sigue llorando ahora? Pregunté. Es un niño que está llorando ahora, e insistió. ¿Se da usted cuenta de lo que dice, don Juan? Sí. No tiene sentido. ¿Cómo puede ser un niño ahora, si lo fue cuando yo mismo era niño? Es un niño y está llorando ahora, dijo con terquedad. Explíqueme eso, don Juan. No. Tú me lo tienes que explicar a mí. A fe, me resultaba imposible sondear aquello a lo cual se refería. ¿Está llorando? ¿Está llorando? Siguió diciendo don Juan en tono hipnótico. Y ahora te abraza. ¿Está herido? ¿Está herido? Y te mira. ¿Sientes sus ojos? Está hincado y te abraza. Es más chico que tú. Vino a ti corriendo. Pero tiene el brazo roto. ¿Sientes su brazo? Ese niño tiene una nariz que parece botón. Sí. Es una nariz de botón. Mis oídos empezaron a zumbar y perdí la noción de hallarme en la casa de don Juan. Las palabras nariz de botón me arrojaron de inmediato en una escena de mi niñez. Yo conocía a un niño con nariz de botón. Don Juan se había colado en uno de los sitios más recónditos de mi vida. Supe entonces de qué promesa hablaba. Experimenté exaltación, desesperación, reverencia temerosa hacia don Juan y su espléndida maniobra. ¿Cómo demonios sabía lo del niño con nariz de botón de mi infancia? El recuerdo evocado en mí por don Juan me agitó a tal grado que el poder de mi memoria me hizo retroceder a un tiempo en el que yo tenía 8 años. Esa fue sin duda la época más atormentada de mi niñez. El carácter dulce y apacible de mis padres no contribuyó de ninguna manera a prepararme para el embate de mis compañeros de escuela y primos de mi edad. Había más de 20 niños con quien vérmelas día a día. Eran fuertes y sin darse cuenta, absolutamente brutales. Su crueldad llegaba a extremos verdaderamente extravagantes. Yo sentía entonces estar rodeado de enemigos, y en los torturantes años siguientes libré una guerra sórdida y desesperada. Finalmente, por medios que a estas alturas sigo sin conocer, logré someter a todos mis primos. Era en verdad victorioso. Ya no tenía competidores que contaran. Sin embargo, yo no me di cuenta de eso, ni tampoco sabía cómo detener mi guerra, que lógicamente se extendió a los terrenos de la escuela. Los salones de la escuela rural a la que asistía eran mixtos, y los años primero y tercero estaban separados únicamente por un espacio entre los pupitres. Fue allí donde conocí a un niño de nariz plana, a quien fastidiaban con el apodo nariz de botón. Cursaba el primer año. Yo solía ensañarme con él al azar, sin verdadera intención de hacerlo. Pero él parecía simpatizar conmigo a pesar de cuanto le hacía. Solía seguirme a todas partes e incluso guardaba el secreto de que yo era el responsable de algunas de las maldades que desconcertaban al director. Sin embargo, yo seguía molestándolo. Un día derribé a propósito un pesado pizarrón de caballete, cayó sobre él y el pupitre donde se hallaba sentado absorbió parte del impacto, pero así y todo el golpe le rompió la clavícula. Cayó al suelo. Lo ayudé a levantarse y vi el dolor y el susto en sus ojos mientras él me miraba y se me abrazaba. El choque de verlo sufrir con un brazo destrozado fue más de lo que pude soportar. Durante años, yo había batallado sañudamente contra mis primos, y había vencido, había sojuzgado a mis enemigos, me había sentido bueno y poderoso hasta el momento en que la figura llorosa del niñito con nariz de botón demolió mis victorias. Allí mismo abandoné la batalla. En todas las formas de que era capa, me hice el propósito de no triunfar nunca más.
Pensé que tendrían que cortarle el brazo, y prometí que si el niño se curaba yo jamás volvería a ser victorioso. Renuncié por él a mis victorias. Así fue como lo comprendí entonces. Carlos Castañeda. Una realidad aparte.